muchas gracias, Gerson, nuevamente, de corazón, a todos ustedes, que de verdad es un honor para mí poder compartir este espacio de conversatorio, como tú le llamas, porque evidentemente, pues bueno, uno ha hecho un camino, un trayecto que hoy día me permite estar frente a ustedes, una cierta pequeña autoridad sobre el tema, ¿verdad? Pero que todos ustedes también tienen esa posibilidad, sin duda. Gerson, yo te reconozco, eres un gran líder. Yo creo que Ecuador también en ti tiene a una persona que va a empujar buenos cambios, grandes cambios que son necesarios y que, bueno, evidentemente tú estás pues poniendo en la palestra y ya, como dices, invitando a todos a que entren, a que incursionen en este procedimiento que no es difícil, fíjate. Mira, lo que me parece que ahorita me quisiera compartir, te pasé ahí a tu privado, te pasé la exposición que, pues, con la que me quiero apoyar en este día del conversatorio. Y pues ahí sí tienes la posibilidad, porque aquí intenté y no pude compartir. Entonces, si me haces favor. Pero mientras tanto, quiero irles diciendo cómo uno mismo se va haciendo en todo. Es decir, nadie nos hace, nadie nos crea, nosotros a nosotros mismos nos creamos, nosotros mismos nos hacemos, porque aquí adentro hay una mega computadora, una supercomputadora, y que está compuesta de varios ordenadores. Estos ordenadores, que son los que nos hablan frecuentemente, tiene un asunto que realmente nos obstaculiza, que son precisamente, si quieres nada más pon la pantalla de la presentación y ahorita ya le empezamos. Todavía no, estoy en la introducción, como quien dice. Entonces, este gran cerebro, digamos, porque el cerebro del ser humano es increíble, todavía no terminan, a pesar de haber muchos descubrimientos, que se están comprobando muchas cosas, todavía le falta, ¿no? O sea, tiene demasiadas vericuetos, recovecos, que todavía le queda mucho espacio de investigación y descubrimiento, pero el más importante es nuestro autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo, yo estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, sin tener un solo pariente en política. En ese entonces, digamos, mis ancestros más lejanos, mis abuelos, bisabuelos, pues fue como casi todas las familias, ¿no? Fueron arrieros, fueron gente de campo, ¿no? Entonces, cuando llegaron aquí a la ciudad, pues los que lograron estudiar fueron mis tíos, ¿no? Los hermanos de mi padre, que se convirtieron en maestros, en docentes, y a la vieja escuela, imagínense. Entonces, en ese proceso, yo me siento como una bisagra histórica, me siento como yo soy la parte de que hace una coyuntura entre un pasado y un presente que puede organizar un nuevo futuro. Porque el presente, pues bueno, ese es el del día a día, el que caminamos hoy, es el que nos va dando mejoras, cambios y así que después se prospectan en un futuro mejor o peor, dependiendo, como dicen, lo que vayamos nosotros decidiendo sobre este camino, sobre ese trayecto, sea cual sea el punto de partida, el origen, quienes hayan sido nuestros padres, cómo haya sido nuestra infancia, el entorno en donde hayamos estado, crecido, siempre hay una forma de transformar esa realidad, casi como un mago. Pero ¿dónde está el punto del secreto que les quiero comentar? No es un secreto, en realidad hoy por hoy ya todos sabemos que nuestras decisiones determinan el presente y el futuro. Entonces, cuando mi padre me dijo, ya terminando mi bachillerato, que me iba a inscribir a la universidad, él me dijo, quiero que estudies Derecho. Y yo le dije, no, porque nada más me voy a pasar resolviendo sus problemas. Una chica rebelde como yo, eso contesta. Entonces, desgraciadamente, digo hoy,
desgraciadamente, porque al final de cuentas todo el tiempo de mi vida he vivido vinculada con asuntos de derecho. O sea, he ayudado a gente a salir de sus problemas legales sin ser abogada. Por eso mucha gente me confunde y piensa que soy licenciada en abogacía, pero no. ¿Por qué? Porque yo ¿cómo te explico? Y podía estar en una situación de defensa de los derechos. Entonces, pero porque yo tengo muy claro los derechos, entonces yo ayudaba a las personas que no sabían cómo defenderse, por así decir, ¿no? O sea, se sentían en total desventaja. Y yo decía, no hay ninguna desventaja. No porque aquella persona tenga más dinero, no porque aquella persona tenga más relaciones políticas, no porque aquel crea, ¿no? Porque él se cree algo más que tú no vas a poder defenderte. Sí te puedes defender. Y entonces le demostré a las personas que además de un extracto muy, muy humilde, que se podía. Bueno, pero esa es otra historia. ¿Qué pasó conmigo en la carrera? Pues uno entra en la carrera y estábamos en un proceso de educación en el que solo acumulamos conocimientos. Ustedes recordarán, nos hacían leer muchos libros, muchas lecciones, muchas planas y tareas, pero en realidad no entendías como qué sentido tenía todo eso y como para qué te iba a servir en el futuro, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, entré a la carrera y de lo que me pude dar cuenta es que, como tú dijiste en un principio, tanto conocimiento y que los que escribían los libros pensábamos que eran como que los super mega sabios, bendecidos por el cielo, y que solamente ellos con una guía mágica podían trazar líneas, en fin. Eso es lo que uno piensa porque no se cree capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo busqué en ese entonces? Le estoy hablando un poco en este brevario como de introducción. ¿Qué pasó conmigo? Yo me di cuenta que mi problema era cómo organizar mis ideas para escribir y transmitir un mensaje que pueda ser comprendido por quien lo lea. Porque el que escribe realmente no escribe para sí mismo, escribe para la otra persona, para quien lo va a leer, es para transmitir mensajes. Entonces, sacrifiqué, porque la vida a veces así dicen que es un mar de sacrificios, ¿no? Sacrifiqué mis tardes de vacaciones para pagarle además a una maestra que venía de México, es casualmente esposa de un maestro mío, que era maestra de literatura o algo así, y él me dijo, bueno, porque yo le dije, maestro, yo quiero aprender a escribir bien, o sea, escribir, a redactar, más bien, quiero aprender a redactar. Entonces me dijo, pues tienes que tomar clases, porque aquí no hay de redacción. Nos daban materias de todo tipo, menos de redacción. Eso ya era como que un asunto nuestro. Y entonces me dijo, mira, mi esposa, si quieres, te puede apoyar. Y bueno, me puse de acuerdo con su esposa y pues nos organizamos. 4 de la tarde, que es la hora más terrible que le puede pasar a cualquiera, porque después de comer, lo único que quieres es tomarte una siestecita, pero bueno, salía de mi casa, me andaba al lugar, al punto, llegaba y me sentaba. Y realmente como al Karate Kid, ustedes vieron esa película, fue muy famosa. A ver, ponte a pintar esto así y luego así. No lo digo porque sea exactamente como a él, pero ¿qué me puso a mí? A ver, siéntate, me llevaba mi libreta, mi lápiz, me decía, a ver, me decía, describe una manzana. Escribiera una manzana. Entonces, como que la cabeza a uno como que dice, bueno, una manzana, ¿qué? Pero fíjense, que el punto era pensar, porque nosotros nos comemos la manzana. Entonces, ¿cómo describirla? ¿Cómo empezar a decir qué es la manzana? ¿Cómo es la manzana? ¿Qué tanto nos gusta la manzana? Y bueno, empecé con 2 renglones, me rebotó la tarea. Ella quería mínimo 10 renglones. De la descripción de una manzana, no saben ustedes hacer fluir, hacer trabajar la mente para describir una cosa. No, después casi me volví poeta.
de verdad. ¿Por qué? Porque uno lo que necesita es eso, el empujoncito. El incentivo. El incentivo. Y empecé a escribir. La primera, fatal, o sea, no había una coherencia en la idea, en fin, como al Karate Kid. O sea, muy mala lección y vuelvo a repetir y vuelvo a repetir hasta que quedó. Hice una descripción muy hermosa de mi hermanita, que en paz descanse, porque pues bueno, ella desgraciadamente se adelantó. No sé. Hice una descripción, bueno, leí mucho a Elena Poniatowska, no sé si la conozcan, es una escritora no mexicana, pero nacionalizada mexicana. Elena Poniatowska es muy famosa aquí, le llaman la princesa porque dicen que desciende de los príncipes del zar, de allá de Rusia. Entonces, ella me ponía a leer el uso de las comas, cada regla, o sea, que esto que vemos en la primaria, que es muy importante. Al final, cómo organizar, cómo entrelazar todo eso, todos esos conocimientos de las reglas, del uso de la ortografía, en fin, todo eso se tiene que conjuntar para que al final podamos nosotros escribir correctamente, transmitir un mensaje que difunda un conocimiento, que eso es de lo que se trata. Y bueno, eso me ayudó tanto que pude no solo redactar, corregir, sistematizar, porque yo entiendo, Gerson, que lo que tú buscas en esto que acabas de comentar al principio es que haya una sistematización de ese conocimiento, de esa praxis que todos tienen, que la mayoría ejercen en su escuela, en su docencia, en su área, sea administrativa o sea académica. Entiendo que eso es lo que tú quieras y que hace falta. No crean que ya está escrito todo. Así hayan 120,000 millones de libros, todavía hace falta. Eso que nosotros podamos dar, eso que nosotros podamos dejar, eso que nosotros podamos aportar, porque es la parte que nosotros donamos. O el día de hoy es una donación de ese trabajo de escuela, de esa trayectoria educativa, de todo lo que yo haya tenido como experiencia de vida, eso es una donación. Y bueno, entiendo también que uno, como uno mismo se organiza, hay que tener también una confianza en nosotros mismos, porque si no tenemos esa confianza, no fácilmente vamos a salir a hacer las cosas, porque siempre vamos a pensar que hay alguien mejor que nosotros, que va a haber gente que nos va a criticar, que va a haber personas que nos va a denostar, y eso siempre va a existir. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que somos como esos atletas que vamos a saltar obstáculos? Entonces, cuanto obstáculos se presenten, nosotros tendremos, y mientras más entrenamos, con más facilidad y agilidad podremos saltar esos obstáculos. Muchos de los obstáculos los tenemos acá adentro, porque este ordenador, como ustedes saben, como todo ordenador que ya conocemos hoy día porque los podemos tener enfrente, reciben información, esa información la decodifican y la utilizan, pero esto viene de una programación. Entonces, como tú tengas programada tu mente, así va a estar funcionando. Y aunque dentro de ti no quieras algo, eso va a suceder porque tu cerebro está programado y te va a estar siempre metiendo la información que no quieres. Me invitaron a hacer esto, ay, pero no creo poder, porque y empiezas a poner tú mismo una maraña de cosas que te justifican no hacerlo. Entonces, yo quiero decirles a todos, a todas, que de verdad tenemos todos la capacidad. No hay nadie más extraordinario que nadie. Todos podemos. Solo es que lo decidamos y nos armemos, como dicen, con las herramientas necesarias. Este es un ejercicio que permite intercambiar esas herramientas. Entonces, no necesitamos utilizar ese lenguaje rebuscado y gongorista que existía. Aquellos que saben de literatura saben lo que es el gongorismo. O sea, el barroquismo del lenguaje ya no es necesario.
de la demagogia, también le llaman en política. O sea, no es rebuscar, no es adornar, no es cambiar términos para hacernos más interesantes, no. Es decir las cosas claras como son, es decir la situación como es, y que todos nos entendamos, porque de eso se trata. Acuérdense que cuando se empezaba a difundir la Biblia, se hablaba en latín, ¿y quién entendía el latín en esa época? Solo los estudiosos, los de cierto nivel, y el pueblo escuchaba un sermón en latín que la verdad no entendía, ¿sí? Entonces, hoy no, hoy la misa, incluso la iglesia y todos aquellos que tengan dependiendo su religión, hoy se habla en nuestro lenguaje y se dicen las cosas, incluso hasta se ha actualizado al lenguaje como es cotidianamente hoy, porque antes todavía se escuchaban terminologías así medias españolas y del viejo lenguaje, ¿verdad? Hoy no, hoy ya se dice claramente en los términos que nosotros tenemos, etcétera. Entonces, quiere decir que todo cambia y todo evoluciona y todo se transforma. Entonces, bueno, quiero dejarles una recomendación que espero les pueda servir mucho. Esto está estamos en un mar esta es la época, la era del conocimiento, que incluso los libros ya los podemos tener como en audio, o sea, puedes estar haciendo cosas y puedes estar escuchando el libro. Yo les puedo ofrecer esto, si les gusta leer con página, pues lo compran, pero si no, lo escuchan. Está accesible a todos nosotros todavía, con la gracia de Dios. El poder de confiar en ti mismo, de Brian Tracy. Brian Tracy, búsquenlo, de verdad, a todos nos servirá, nos sirve, a mí me sirvió mucho. El poder de confiar en ti mismo. Entonces, vamos a seguir alimentando un buen lenguaje como es el que tenemos, un lenguaje no prosaico, no soez, porque eso es lo importante. Creo que es tan rico y tan bello el lenguaje en español, que tenemos terminologías para decir todo lo que querramos sin necesidad de herir, sin necesidad de juzgar, sin necesidad de denostar o de tener actitudes negativas. Acuérdense también que vivimos en un universo maravilloso que se rige por leyes. Entonces, lo que das, recibes. Así que vamos en este momento, pues bueno, vamos a iniciar. Sí, definitivamente eso es un proceso, pero como te explico, primero puedes hacer tus propios escritos, puedes hacer algún tipo de proyecto y poco a poco cuando surge la inquietud de un tema por el cual tu interés es tanto que quieres investigar profundamente en él, entonces haces todo ese procedimiento. Y qué bien si lo haces a través, no sé, de un proceso que te valida como máster o como doctor, ¿no? Incluso como licenciatura. O sea, pasar por un proceso de investigación y tesis en cualquiera de los niveles de escalas educativas, pues es muy provechoso, es una gran experiencia y ayuda muchísimo a alimentar más todavía los conocimientos que podamos tener pues, de nuestra comunidad, de nuestros grupos, de nuestra propia función educativa. Entonces, como tú dices, vamos a entrar al tema ahora con el que ya tenemos, ya compartí. Gracias por darme. Doctora Verónica, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Buenos días, le saluda Livington. Sí, en lo que respecto a que decía Gerson, que para hacer un artículo científico y que sea bien fundamentado, para hacer investigación no necesariamente tengo que ser máster, PhD o FIS. Puedo hacer una investigación abierta, empírica, y luego mi investigación que hago, pues obviamente la puedo fundamentar en base a ciertos procesos o la regla que presente o de la norma. Ese es mi criterio. Ahora, como docente, es verdad, ahí sí le doy la razón a mi compañero Gerson, que todos los docentes estamos investigando cada día estamos creando. En mi caso, con mi experiencia de más de ya 40 años de docente, yo siempre he hecho una docencia paralela. ¿Qué hago yo con mis estudiantes? En base a mi experiencia, yo soy docente de matemática y física. En base a mi experiencia, yo creo ejercicios, les enseño a los chicos, hago la comprobación aplicando ciertos teoremas
que se comprueba que los resultados son óptimos, y luego yo a mis alumnos les enseño a que tienen que inventarse ejercicios para que ellos ya se vayan sintiendo importantes, y así voy formando pequeños escritores. Y les cuento que eso nunca me ha fallado, y los chicos comienzan a interesarse ya por hacer ciencia. En el caso mío, ciencia fáctica, ¿no? Porque las ciencias humanísticas, pues bueno, es para lo de ciencias sociales, ¿no? Y les voy creando esa expectativa de investigación y de decir, oh, el profesor, mi docente me enseñó este ejercicio, me enseñó a inventarme y ya puedo crear otros ejercicios. Entonces ellos comienzan a ver el significado y el porqué del aprendizaje de la matemática, el porqué del aprendizaje de la física, y por último hago una combinación ya con la ciencia humanística, hasta les hago crear poemas con respecto a los números y a la ciencia. Esa es la experiencia que yo puedo compartir, mi querida doctora, con todos ustedes, y me ha dado buenos resultados. Muy bien, Livington. Pues bueno, aquí yo lo único que te recomendaría es sistematizar esa experiencia que tú tienes. ¿A qué se le llama sistematizar? A proporcionar un proceso. Claro, ordenar los procesos. Organizar los procesos, sí. Exactamente. Claro. De manera que cualquier otro maestro, cualquier otra persona o alumno pueda acudir a revisar eso que tú ya hiciste. Y como tú bien dices, no necesitas estar estudiando para una carrera o simplemente con toda esa experiencia que tú tienes y con todo eso que has probado y has visto resultados, simplemente lo plasmas. ¿Por qué? Porque pueden haber otros maestros no tan, claro, no tan experimentados como tú, que requieran ese consejo o esa guía que tú ya tienes por tu trayectoria de experiencia. Claro, de ahí sí ya lo proceso en base a la metodología de investigación científica, con la observación, la experimentación, la verificación, hipótesis, teoría, y por último a lo mejor se puede terminar creando leyes que cumplan dentro de los parámetros de nuestro universo. Exactamente. Exactamente, Livington. Con el tema que pusimos es sobre los procesos de investigación, una herramienta para el desarrollo educativo, para este conversatorio internacional. Muy bien, yo en lo personal le quise poner este objetivo, el cual espero que lo logremos satisfacer, que es que los participantes comprenderán la importancia de manejar un procedimiento de investigación que oriente y dignifique a la educación, elevando a rango científico la labor docente en todos los niveles de su desempeño. Porque me decía Gerson que tienen desde primaria hasta nivel profesional. Entonces, bueno, ese es el objetivo que yo puse. Y para entrar ya un poco más en la materia, bueno, los temas que quiero abordar en este día con ustedes, prácticamente sobre la transformación educativa, que definitivamente ya estamos en una transformación educativa radical. Y el segundo tema es el proceso de investigación científica en educación. Vamos igual a darle un pequeño repaso a cuál sería ese proceso de investigación. Y el tercer punto, la investigación, una herramienta de cambio en la educación. También vamos a ver cómo es eso que también Gerson nos pide, que se incentiven, se motiven a que cualquier investigación puede traer un fruto, un rendimiento que ayude a resolver cualquier problema que podamos tener en materia educativa o social, incluso de la sociedad, pues. Y el cuarto punto es sobre lo que es la coyuntura educativa, el hoy por hoy, lo que hoy nos está pasando y cómo tenemos que tomar las riendas en esta coyuntura educativa. Bueno, estos son los cuatro temas que voy a abordar y esperemos que todo fluya muy bien. Si hay alguna duda o pregunta, con todo gusto. El primer tema sobre la transformación educativa. ¿Qué es lo que cambió en este momento, hoy por hoy, en la educación? Ustedes recordarán que la anterior educación se centraba básicamente en el conocimiento por el conocimiento, es decir, aprender a cualquier forma, como dicen, porque aquí nuestra manera de evaluar, incluso de forma cuántica, no ponía otras situaciones
en la balanza, sino que forzaba como en un molde a que todos entráramos y saliéramos de la misma manera, pero no tomaba en cuenta las diversas inteligencias, las diversas actitudes, las diversas formas de ser como ser humanos, que tenemos, digamos que maneras de accesar al conocimiento. Entonces, ¿qué cambió, qué se transformó en esta nueva educación? Pues que colocamos a la inteligencia emocional en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, imagino que ustedes vieron de alguna forma a lo largo del tiempo, que los que sacaban puros dieces no eran precisamente los más exitosos hoy en día, no eran los que lograban precisamente esa, digamos, hacerse, no precisamente por un populismo, un popular, o ser popular, sino alguien que se convertía en un referente sobre la materia que se tratara. Y lo digo también por experiencia. Muchas veces en mi caso, yo vi durante la secundaria y durante la prepa a chicos y chicas que de verdad eran de puros dieces. Y bueno, en lo personal yo no llenaba mi boleta de dieces, pero pues salía muy bien evaluada en las materias que a mí me gustaban o que a mí más me importaban, que era la historia, el civismo, en fin, ya se perfilaban hacia donde yo tendré inclinación. Y lo que sucede es que lo que sí me ayudó en ese sentido a superar ese rezago que yo creía que no podía tener esa misma sabiduría o esa misma inteligencia que ellos tenían, fue mi inteligencia emocional la que a mí me puso adelante. Y yo no lo sabía. Entonces, gracias a Gardner, gracias a todos estos estudiosos que pudieron desmenuzar la manera en que nosotros logramos el conocimiento, llegar a ese conocimiento, racionalizar cómo aprendemos, que hace que logremos incluso la meta. Así es. Yo creo que el de encontrar nosotros esta facultad de cómo yo llego al conocimiento, cómo yo logro hacerlo. Ese es el secreto para avanzar más consolidadamente. Porque, por ejemplo, yo no sabía que incluso comer es un estímulo para aprender. Claro, hay que regularnos porque tampoco nos vamos a poner a comer estudiando obesos, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Que hay gente que necesita paladear para registrar, porque vivimos de estímulos y de emoción, todos. A ti se te queda más profundamente grabado algo cuando cruza por una emoción. Eso ya quedó demostrado. Entonces, por ejemplo, hay que ir con música. Necesita ese estímulo auditivo para poderse concentrar, por ejemplo. O necesita tener imágenes, movimiento en la imagen para poder Claro. también registrar. Sí, ¿alguien quiere hablar? Sí, muy bien, doctora. Coincidimos en ese sentido. Yo, por ejemplo, ahora que es la educación virtual, que al inicio yo no le cogía mucho el saborcito, ahora le he cogido yo ese sabor bien grande en lo que es educar. Yo les permito a mis alumnos que pueden estar desayunando y escuchando mi clase. Entonces yo les hago un estímulo a la inteligencia emocional. Ellos se sienten a gusto, y como en el caso mío ahorita que yo estoy en mi cama acostado y estoy en el conversatorio con ustedes. Entonces yo también tengo estudiantes que de pronto están en la cama, están con su tablero, están haciendo números y se sienten muy cómodos y rinden mucho más. El otro reto que yo tengo en mi persona, con los estudiantes que sacan 10, 9 sobre 10, con ellos no me preocupa porque tienen solucionado el conocimiento. Más bien me intereso por aquellos que tienen de 7 para abajo. Entonces, ahí es donde está el reto de uno como educador. ¿Qué pasa con ese chico que sacó 7? A lo mejor perdió el eslabón del conocimiento, que hay que conectarlo nuevamente en esa cadena de conocimiento, o a lo mejor le falta estímulo emocional para que tenga en su proceso de aprendizaje. Entonces, yo recomiendo como docente
que en realidad con esos estudiantes que tienen de 7 para abajo, es donde está el reto de nosotros para educar, para lograr una verdadera educación, para lograr una verdadera transmisión de conocimiento. Entonces, Claro, no la plasmamos, tenemos que plasmar eso, esa experiencia para que eso. se dé una verdadera transformación educativa. Si me permite, doctora, por favor, compañero Livington, Hola, Jorge. Livington, muy Bienvenido, bien Jorge. sus Bienvenido. palabras, y Gerson, y compañeros todos. Soy profesor de educación básica de una escuela del Cantón Piñes de la provincia de El Oro, y solamente quería corroborar. Hoy en día estamos trabajando nosotros en lo que es de educación básica con los aprendizajes o ABP, aprendizajes basados en proyectos. Basados en problemas. Ya en proyectos. Y en lo que estamos elaborando, doctora, los proyectos por cada grado y por cada subnivel, me he encontrado con lo que manifestó usted y lo que manifestó el compañero. En verdad, dentro de la elaboración de los proyectos, nosotros ponemos lo que son datos curiosos o sabías qué. Datos curiosos de cosas que a veces uno desconoce y que son muy importantes. Y entre esas cosas muy importantes, yo pude descubrir de que decía que los estudiantes que mastican chicle durante la clase de matemáticas son los que desarrollan más el aprendizaje de esta asignatura. Entonces, hoy, con lo que usted manifiesta, estoy sacando la relación en que se está estimulando, sea con masticar, sea un chicle o comer cualquier tipo de alimento, se está de esta manera articulando también el sistema de aprendizaje, ¿no? Entonces, hoy en día, qué bueno este conversatorio, porque me ha afianzado. Mire que en poco tiempo ya he aprendido una cosita más, porque cada día nosotros vamos aprendiendo. Y hoy lo he aprendido y lo he confirmado, de que esto es importantísimo, la estimulación a través del alimento, y que yo lo voy a poner en práctica en la institución donde yo trabajo y quizás en otras instituciones, para ponerlo en práctica y ver los resultados. Como usted decía también, doctora, antes, pues, en el sistema educativo, antes en el Ecuador, pues se trabajaba con educación primaria, luego secundaria. Y es verdad, los niños que salían abanderados a veces, en un 80% de las escuelas no eran abanderados en el colegio. Mire, ¿por qué? Porque de la escuela llevaban solo las mejores notas. Y en realidad, en el colegio ya no lo demostraban lo que había sido en la escuela. Ahora, no sé, factor los padres, factor el profesor muy paternalista, no sé, pero no se daban los resultados. Hoy en día, pues, con esta charla, este conversatorio que tenemos con usted, nos estamos enriqueciendo de conocimientos, de cosas muy importantes que las vamos a poner en práctica en el quehacer educativo con el fin de mejorar. Y esto es un descubrimiento, ¿ya? Es algo científico que hemos analizado y aprendido hoy día. Y qué bien que sigamos aprendiendo cada día, que sigamos teniendo ese tipo de conversatorios. Yo le agradezco al compañero Gerson y a todos los compañeros y aprovechemos, y recomendarles que aprovechemos, porque le estoy dando la importancia que tiene ese conversatorio y estamos viendo los resultados. Nada más, muchas gracias y disculpen la interrupción. No, al contrario, Jorge, muchas gracias por lo que acabas de comentar. Y bueno, esto me lleva también a decirles que yo en lo personal, en cada clase que doy, evalúo el tipo de inteligencia que tienen mis alumnos, aunque sean de maestría, o sea, lo aplico. Quiero decirle que hay diversas maneras de encontrar cuestionarios para diagnosticar la lingüística. No sé si lo alcanzan a ver allí. La lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la corporal kinestésica, la musical, todas las inteligencias que nosotros tenemos para desarrollar pueden ser evaluadas, y aquí lo que buscamos, muchas gracias, lo que buscamos es que nuestros alumnos sean conscientes de qué es lo que ellos tienen para desarrollar y qué es lo que tienen desarrollado, y buscar el equilibrio.
porque todos tenemos la capacidad, nada más que no todos la usamos. Y bueno, claro, dentro de las inteligencias múltiples, doctora, nosotros como docentes tenemos que saber identificar cuáles de esas inteligencias son las que ellos tienen mayor destreza para ahí comenzar a sacarles provecho. Así es, Manuel, exactamente, diste con el clavo, que para eso me sirve a mí, porque yo al darme cuenta de que de la tendencia de mi grupo, por ejemplo, que la mayoría es visual, pues les alimento del conocimiento que ellos mejor captan de la visual, pero tampoco dejo de lado a aquellos que les gusta, por ejemplo, lo auditivo. Entonces, visual y auditivo puede ser un video, cosas así, de esa manera les sirve, ¿no? Bueno, esto no lo tomen como un comercial precisamente, pero tengo una amiga que se llama María Cristina Caramón Arana. Ella hizo este libro, no sé si lo llegan a ver, está en Amazon, y ella desarrolló el modelo Nuevas Variables para el Aprendizaje, una propuesta metacognitiva. Créame, aquí ella tiene todo para que ustedes puedan implementar y desarrollar. Yo ya di este curso, incluso a los navales de Salinas, yo les llevé este curso y de hecho creo que lo empezaron a implementar hace un año, y o fue en este mismo año 2021. ¿Cuándo empezó la pandemia ya? Este año, ¿verdad? Bueno, pues en ese tiempo yo di ese curso allá, y de hecho yo a esta amiga pues le agradezco mucho también porque me conectó al Consejo Transformación Educativa de México, que próximamente también en septiembre del próximo año vamos a tener un seminario internacional, otra vez de manera presencial, con todas las reglas que se tienen que cumplir con esta situación pandémica, pero al menos ya vamos a volver a tener encuentros presenciales. Y hemos tenido muchas mesas y conversatorios como este que estamos haciendo el día de hoy, en donde hemos hablado de este tipo de temas. Así que bueno, se los dejo también ahí como una recomendación. Y podemos vincular, Gerson, podemos hacer ese gran engrane que se tiene que impulsar para que se potencialicen pues todo tipo de cambios, de implementación, de desarrollos. En mi caso, como una coordinadora de grupos de trabajo y educación, pues podemos hacer este enlace. Bueno, yo te lo dejo ahí en la mesa para que lo piensen y lo vayamos operando más adelante. Podemos sacar muchas cosas. Y pensando en lo que Livington, tú le decías a Livington, yo creo que Livington lo que necesita es más bien ese pequeño equipo que le ayude, porque como él ya está acostumbrado al desarrollo de lo que hace, necesita al observador, al que recluta todo lo que es su experiencia y que lo ayuda, porque incluso él al leer lo que le escriben de él sí mismo, él puede decir, bueno, esto es así, esto es, y le va a ser más fácil organizar esa sistematización. Eso se los dejo ahí también como tarea, porque creo que es muy importante, sí, recuperar esa experiencia. Gracias, doctora. Y esa sabiduría. No, de nada, Livington, pues estamos para servir. Ok, bueno, pues avanzamos al siguiente punto. Yo creo que aquí hasta el primer punto ha quedado suficientemente comprendido. Vamos a avanzar al segundo punto de esta transformación educativa. Lo que es hoy por hoy el aprendizaje significativo. Lo más importante que el alumno toma de lo que nosotros le estamos enseñando es lo que él siente y considera que le será útil. Antes, acuérdense que nos hacían memorizar y nos machacaban una situación que muchas veces lo que generaba era rechazo. Cuando más querían que tú aprendieras algo, más te negaba tu cerebro a recepcionar. Entonces, hoy creo que, lo digo por lo siguiente, porque a veces hasta una sola frase que escuchemos o que obtengamos, nos deja un aprendizaje, nos lleva a un conocimiento. Por ejemplo, nosotros lo que necesitamos es hacer viable nuestro desarrollo, nuestra vida. Entonces, quiero comentarles que siendo joven me pidieron que yo acudiera a una mesa donde era de mis primeros empleos. En esa mesa había gente de las universidades
Y bueno, uno siempre llega como que se siente en desventaja, ¿verdad? Entonces, nos sentamos y había unos personificadores, no sé si le llamen así ustedes, pero es algo así como esto, que tiene de doble cara. Entonces, de este lado decía el nombre de la persona y de este otro una frase. No sé si lo están viendo, si lo pueden ver. ¿Sí? En ese personificador, de un lado mi nombre, que es el que los demás podían ver, y de mi lado, de mi frente, yo tenía una frase que decía, no mires el problema, ve la solución. Y eso tuvo un impacto para mí. ¿Por qué? Porque mi cerebro, ¿qué registró? Que pueden haber circunstancias difíciles, pero si yo me quedo en el problema, porque a veces sucede hasta cuando se diseña una investigación, nos enclavamos tanto en el problema que no le vemos como por dónde empezar, como qué hacer, qué camino tomar. Ese es el secreto de la investigación. Ir organizando esa metodología que nos va a llegar a llevar hasta el fin, al punto de encontrar la solución o la decodificación de ese problema. Entonces, a mí una frase me impacta. Otra cuestión, quiero decirles que a veces hasta el cine también te educa. Es claro, dependiendo de la selección de película que tomes, ¿no? Pero me acuerdo mucho, se me quedó grabada una frase que decía, improvisa, supera y adapta. O sea, que a veces la situación en la que nos ponemos es difícil, es compleja, pero tienes en ese momento que tomar una decisión, que hacer algo, y lo importante es salir adelante, o brincar esa circunstancia, o superarla. Y esas frases así, para mí, son aprendizajes significativos. ¿Por qué? Porque yo le doy el significado, yo lo aprendo, yo lo tomo, yo me lo quedo y lo uso en mi vida, o sea, lo aplico a mi vida. Entonces, claro, la metodología es la metodología y la educación da procesos metodológicos para llegar a un conocimiento. Pero a lo que yo quiero llegar es a que cada quien se queda con lo que requiere o necesita de esa información. Y no quiere decir que, bueno, yo ya di una clase de 1 hora y nada más me pusieron atención 5 minutos. O sea, esos 5 minutos que el joven, la joven, o quien sea que interactuemos, se queda con algo, se lleva algo de nosotros como docentes. Y ese es el aprendizaje, para ellos es lo importante. Luego nosotros evaluaremos muchas cosas, pero para ellos eso es lo que es significativo. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado. Cuando hagamos un objetivo, cuando hagamos una clase o querramos dar una cátedra, siempre tenemos que pensar en eso que le queremos dejar sembrado a los jóvenes o a los niños. En ese pequeño, como dicen, aporte, porque ese es el aprendizaje significativo. Todo lo demás es ornamental. O sea, hacemos una clase, la diseñamos, le ponemos movimiento, música, lo que sea, pero realmente lo que ellos se quedan es su aprendizaje significativo y eso es lo que realmente es importante. Y luego el tercer punto, la formación y el desarrollo para la vida. Como les decía en un principio, cuando yo estudié mi carrera, yo leí hasta El Capital de Carlos Marx, y lo único que para lo que me sirvió, porque al entrar a intentar entrar al sistema político, no tiene nada que ver lo que toda la literatura que a uno le hacen aprenderse en la escuela. Entonces, la aplicación de ello, en realidad, son los valores, son las virtudes, es la ética, lo que de verdad te da una formación y te da un desarrollo para la vida. ¿Por qué? Porque si es verdad, hay gente que llega mucho más rápido, pero el camino que toman no es el más sano, no es el mejor. Entonces, van pasando por encima de otras personas y eso no es así. Yo creo que la formación y en el desarrollo de vida, todos nosotros como docentes somos modelos, somos ejemplos, somos los líderes. Entonces, nosotros tenemos que proyectar una de las
situaciones que yo vi en mi infancia es que el más respetable de una sociedad era el docente, era el maestro, era el profesor, era el más respetable de la sociedad. Después el médico. O sea, cada estructura social pondera o pone en alto a alguien. Después vino la demeritación de ellos, no sé por qué, empezó la debacle de lo que es el maestro, de lo que es lo que es un formador, ¿verdad? Y lamentablemente la educación tuvo una decadencia que afortunadamente duró poco, porque ya vamos a resurgir en esta claridad que hoy tenemos sobre lo que es la formación y el desarrollo para la vida. ¿Por qué? Porque la neurolingüística y todos los cambios que hemos logrado a través de la información de los resultados de investigación, podemos ver que la motivación es importante. Nosotros todos los días somos motivadores, automotivadores, porque nos tenemos que motivar a nosotros mismos y motivar a nuestros estudiantes a que ellos pueden llevar su vida organizada, ordenada, pulcra, en el sentido moral, ético, más que nada humanista. A ese sentido lo quiero llevar. ¿Por qué? Porque lo que hagamos, estemos en donde estemos, hagamos lo que hagamos, la formación que nos hayamos dado en la vida, como ingenieros, como médicos, como enfermeras, como docentes, es para dar siempre lo mejor. Entonces, eso es lo que nos llevará a un mejor desarrollo, a una mejor sensación de bienestar general. ¿Por qué? Porque los que han trabajado en sentido contrario han creado una mala atmósfera, algo negativo, que obviamente pues nos ha puesto pues como en la condición que hoy nos tuvieron, en una famosa pandemia, porque algo tenía que detener a este mundo, a este planeta, y literal se logró detener. Entonces, estamos en un reinicio, todos tenemos que volver a salir, pero reiniciados, reformateados, con una limpieza de todo ese bagaje y pasado negativo y hacia algo nuevo. ¿Perdón? Estamos configurados. Estamos reconfigurados y configurados nuevamente, sí. Así es. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Cuando vayamos a dar una lección, una cátedra, así sea de física, de biología, de la materia que sea, siempre de llevar una buena carga positiva, motivadora, de cambio, de respeto por este planeta, por la vida, por nuestros semejantes. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la formación y el desarrollo que tenemos para hoy día, para esta nueva vida. Efectivamente, yo creo que de eso es lo que se trata, de combatir eso que acabas de comentar, Gerson, porque aunque sea en lo petit o en lo pequeño, así se empieza desgraciadamente, o sea, con lo poco o con lo pequeño, luego se hace grande. Vivimos en un sistema expansivo, entonces no hay que temer esos $20, invertirlos bien en lo que se tiene que hacer y dar lo mejor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es un ciclo y acuérdense que todo regresa, o sea, y va a regresar en abundancia. Eso a mí me ha quedado claro. Nunca hay que tener sentido de pérdida o sentido de carencia, al contrario, sino de abundancia. Nosotros estamos muy bendecidos, déjame decirte, como continente. Nuestro continente es de lo más abundante que hay. Este continente de verdad que debe haber sido el paraíso, porque todos tenemos todo en abundancia. Naturaleza, lugares hermosos, mar, a todos nos toca un poquito de este gran planeta y de verdad que es abundancia. Yo creo que en ese sentido yo lo he visto y doy gracias a Dios que nunca he sentido la tentación de tocar nada que no sea mío y así también induzco a mis descendencia, porque pues aquí igual uno se convierte en el ejemplo, modelo de los hijos, de los sobrinos y luego también de los alumnos. Entonces, todos tenemos que hacerlo.
tenemos que trabajar con la honestidad y sobre todo dar lo mejor, porque haciéndolo así, no solo nos regresa una gran riqueza, una retribución, justo cuando lo necesitamos, siempre va a estar allí. Entonces, de eso soy ejemplo, la verdad. Quiero decirte que la vida así me ha funcionado. Y por eso es que yo transmito este mensaje de esta manera, porque yo así lo llevo a cabo y me ha resultado. Entonces, no tengamos miedo, vamos por lo mejor, porque lo único que ocurre es que se convierte en un tabique o en un freno al desarrollo. Quiero darte un ejemplo. Yo fui, como madre de familia, mi hijo estudió en una secundaria en Chiapas, en otro estado de Campeche, de aquí de México. O sea, Campeche es un estado, Chiapas es otro, así como Salinas, El Carmen, y todos son diferentes, ¿no? Entonces, allí yo fui presidenta de la Sociedad de Padres de Familia y vi cómo se desperdició un recurso por no dárselo a los jóvenes. Aquí existe una empresa que se llama Telmex, que es el dueño de Telcel también, y por allá se llama Claro. Creo que por Centroamérica, Sudamérica existe. Es Carlos Slim, es el dueño. Bueno, pues él tiene una fundación y a través de esa fundación le entregaba paquetes de 40 computadoras laptop pequeñitas, pero ya con cargadas, digamos, con sistemas, con softwares para la educación. Nunca lo tocaron esos jovencitos de la secundaria. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué si era para ellos? Por la corrupción. Porque desgraciadamente la sociedad de padres, que además tenía un reclutamiento financiero bastante fuerte, no invirtió en lo que tenía que invertir, que simplemente era el internet y la conexión para poder, todos tener el servicio en su computadora. Claro, es una forma en que también, al final de cuentas, enlaza más dinero al señor Carlos Slim, pero al final de cuentas le iba a ayudar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque esto que te cuento tiene ya casi más de 10 años. A ellos les iba a servir, esos jovencitos estarían adelantados, estarían, no sé en qué situación mejor. Pero bueno, no lo hicieron. Cuando yo llegué, dije, qué mal. ¿Por qué? Porque la tecnología rápido se hace obsoleta. Antes, cada 5 años había cambios de tecnología. Hoy por hoy, cada 10 minutos o segundos, alguien está haciendo innovación, alguien está haciendo transformación de las tecnologías que existen. Entonces, realmente nos rezagamos. Y eso es un daño muy grande que le estamos haciendo al desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, ¿no? Y bueno, esto me lleva al siguiente punto, que es el punto número 4, el de implementar, innovar, interactuar con la tecnología. Aquí en México, quiero hablarte de la experiencia, aquí hay un gran sindicato que aglutina millones de maestros, que es el sindicato de maestros de México. No querían usar, hace de 4 a 5 años, se negaban a utilizar las computadoras. Hoy, ya ves, con el asunto de la pandemia, a todos nos empujó a entrar a estos sistemas de manera abrupta, y no todos tienen la rapidez, la velocidad, la habilidad, el conocimiento. Entonces, estar en el momento in situ, como dicen, del proceso, y aprenderlo y todo es muy complicado. Entonces, si hubiéramos ido paulatinamente, ya hoy por hoy esto hubiera sido todavía mucho más rápido, nos hubiera tocado a todos. Yo creo que esta situación de la pandemia incluso motivó a muchos a salir ya del magisterio, porque no se sentían en la competencia de poder trabajar y manejar todo lo que hoy por hoy existe. Porque hay que estarse actualizando, hay que estar descargando, como dicen.
aplicaciones, sistemas, software, en fin, todo lo que podemos ocupar o utilizar para estos medios, ¿no? Entonces, el docente hoy por hoy tiene que también estar en constante investigación. No solo es el conocimiento que ya traemos, que ya tenemos, la experiencia, la expertise, no. Además, tiene que estar constantemente investigando, constantemente buscando lo mejor para que pueda darle a estos jóvenes, porque estamos preparando y capacitando hoy a los que van a enfrentar el futuro. Me Para queda acotar claro algo, que... doctora, si me Sí. permite, el docente debe ser innovador, ¿no? Estar en constante innovación. Y una de las experiencias que usted manifiesta y manifiesta también el compañero Livington es de que yo soy un docente de 57 años. Y yo le digo que a mí me costó aprender lo poquito que sé de computación, porque yo le digo, me cogió, disculpe el término, muy viejo la tecnología. Y antes no lo aprendía, porque no le daba mucha importancia, porque todo era diferente. Pero cuando ya se nos presentó, me vio obligado. ¿Y qué sufrimiento me costó? ¿Y a cuánto nos costó este sufrimiento de aprender? Y como dice el compañero Manuel, pues muchos optaron mejor por jubilarse, porque la verdad, si uno no se dedica con tiempo a esta altura, a veces es un poquito difícil manejar la tecnología, porque demanda de mucho conocimiento, de mucha paciencia y más que todo de mucha concentración para conocer los diferentes procesos del manejo de la tecnología. Entonces, es verdad, el docente debe de ser, hoy en día nos damos cuenta que debe ser constantemente un docente, debe ser innovador, estar actualizándose día a día para poder enfrentar los cambios que se den en la vida, tanto en educación y en el convivir general, nacional, ¿no es cierto?, y mundial. Entonces, eso es importante, solo eso quería corroborar, doctora. Disculpe la interrupción. No, está muy bien, perfecto. Me parece como que sí, nos estamos comprendiendo, complementando lo que yo estoy explicando. Y bueno, esto nos va a llevar al siguiente proceso que yo le puse como punto número 5, que es la organización y los grupos de trabajo. Es parte de esta transformación educativa. Estábamos acostumbrados a ser individualistas, a ser egoístas, a tener solo, como dicen nosotros, pensando que somos los propietarios, los dueños de cierto espacio, de cierto conocimiento, de cierta situación. Y no, cada vez más es mejor trabajar como grupo, entre 2, 3, 4 colegas, los que se quieran integrar, intercambiar, porque lo que no sabe uno lo sabrá el otro, y pueden surgir mejores ideas en ese intercambio y hacer proyectos y trabajos integrales, que eso da también una muy buena señal a los jóvenes, porque esa competencia no es una competencia de desgarrarnos, de separarnos, no, es una competencia de elevar más nuestras capacidades, nuestras acciones, nuestras Hacer equipos. actividades. Hola, muy buenos días, compañeros. Les saluda Laura desde el Cantón Piñas. He tenido el gusto de compartir muchas instituciones educativas y bueno, he llegado a una conclusión y comparto con las ideas de Gerson y de los compañeros que me antecedieron a la palabra, porque hay mucho egoísmo dentro de lo que es el campo educativo. Y yo les voy a contar una experiencia que tuve en una institución X del Cantón Piñas. Asimismo, me ha gustado capacitarme y tuve el honor de ayudar en esta institución en base a lo que es tecnología. Cuando nos tocó trabajar en esta institución, y como lo dijo Gerson, a veces nos toca ver, observar ciertas clases de los compañeros, no con la finalidad de criticar, sino más bien de hacer una crítica constructiva. ¿Dónde tenemos que mejorar? ¿Dónde debemos hacer cambios para mejorar la enseñanza? Pero así lo vemos como
como una crítica, que yo voy a criticar, no más bien ayudar, y yo me llevé ciertos, le voy a decir casi la mitad de los compañeros como enemigos, porque, o sea, ellos me vieron como que yo sabía todo, como que yo no quise ayudarlos, no, más bien, yo fui con el afán de ayudar, de mejorar, de explicar ciertas cosas que a lo mejor como docentes sí tenemos falencias, no todo en la vida sabemos porque día a día vamos aprendiendo, y así mismo les digo, tuve el placer también de llevarme hasta de enemiga a la directora porque me decía, tú no fomentas a la educación, sino más bien fomentas a la indisciplina. ¿Por qué la indisciplina? Porque yo no cogía, o sea, no tomaba el estricto, ser estricta, ¿sí? Decir, tú te sientas aquí, tú allá, tú haces esto, tú haces lo otro. No, más bien no, porque yo aprovechaba del recurso que llevaba el estudiante al aula. En estos tiempos, pues muchos llevaban lo que es los móviles, ¿no? El teléfono. Y bueno, yo de allí cogía y lo hacía mío, ese dispositivo, le decía, muy bien, tú lo tienes, vamos a investigar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces entraba la directora, que era una monjita, entonces me decía, pero ¿por qué? ¿Qué está haciendo usted? Los alumnos sentados en el piso, los otros están por acá haciendo bulla, ¿qué va a hacer eso? ¿Qué tipo de enseñanza usted brinda? Pero le decía, mire, o sea, el estudiante no solamente tiene que estar sentado en una banca escuchando lo que yo hablo y hablo y hablo, porque él también tiene derecho a impartir, o sea, a brindar lo que él sabe, darle esa oportunidad al estudiante, de que de ese recurso él va a ayudar mucho en su enseñanza, su aprendizaje. Y eso a mí, yo tengo el placer de encontrarme con sus alumnos y ellos lo ven con ese amor, con ese cariño. Señorita, usted fue una docente en la cual usted nunca nos llamó la atención, pero ciertos compañeros que tenían la oportunidad de observar, le decía, mira, tú no puedes ser así, exigir, o sea, ser un profesor tradicionalista, de ser solamente el alumno tenía que brindar el mismo concepto que ella dictaba, exponerlo, no permitirle que el estudiante haga su propia crítica del tema. Ya, entonces eso nosotros le decíamos, cambia a ciertos docentes que eran así, tradicionalistas, que no permitían al estudiante ir más allá del conocimiento, sino solo a lo que ellos brindan. Entonces, y ahora sí me estoy empoderando de este conocimiento, de lo que nuestra doctora nos está impartiendo, estos conocimientos, las aportaciones que hacen los compañeros, y muy lindo, y para mí es satisfactorio ver que, o sea, lo que yo estuve o lo que yo estoy brindando a mis estudiantes es muy bueno, porque le escuchaba también antes a un compañero, creo que fue a Limington, decir, el alumno tiene, o sea, su aprendizaje, puede hacerlo comiendo, puede ser escuchando música, y es verdad, el alumno allí aprende más. Nosotros tenemos que ayudar que el estudiante de esos recursos lo tome para él y así ir mejorando cada día y innovarnos nosotros como docentes, que allí alcanzaremos nuestro objetivo y seremos unos excelentes docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Gracias, Laurita. Mira, quiero decirte que me siento muy identificada contigo por la parte que comentas de tu grupo. Yo fui docente de bachillerato, aquí le llamamos el colegio de bachilleres, y di clases sobre filosofía. Entonces, pues todos sabemos que todos estos tipos de materias, si no las sabes dinamizar, pues se aburren, ¿no? O sea, como que no le encuentran ellos mucho sentido y no teníamos estas herramientas como hoy que podemos proyectar, que podemos hacer como más visual, ¿no? Entonces, yo hice lo mismo que tú. Le dije a los jóvenes, a ver, hagan a un lado las mesas, las sillas, todo, y vamos a sentarnos así alrededor, vamos a tener el diálogo, así un poco socrático, ¿no? Haciendo preguntas, cuestionamientos, ustedes qué piensan, cómo ven esta situación. Pues fíjense que Aristóteles decía esto, y empezar a sacar, como dicen, los temas y haciéndoselos como más rápido y fácil de involucrar en su pensamiento y en su forma de
de vida, ¿no? Y sí, igual que a ti, pasó al director y como que no le pareció esa manera de actuar y de trabajar. Pero solo yo pienso que la cátedra libre es muy buena. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Nosotros como docentes tenemos cada uno nuestro estilo, los alumnos, cada uno es diferente, entonces nosotros como docentes tenemos que ver la manera de integrarlos, de involucrarlos, de motivarlos. Entonces tenemos que usar las estrategias necesarias. Y en este caso, ¿yo qué te puedo decir aquí? Me parece que también es muy importante que eduquemos, sí con la libertad, sí con los elementos de la actualidad, pero solamente una regla es muy importante, o dos más bien, la limpieza y el respeto. ¿Por qué la limpieza? Porque está bien que coman en el aula o en el salón los que necesiten la motivación, pero que no dejen su basura, que no hagan, o sea, que no perjudiques, digamos, otras cuestiones, otros elementos. Y también quiero retomar algo que decía Gerson. En el punto donde él hablaba de que somos como echados para atrás, como tímidos o, ¿cómo decías, Gerson? Nos faltaba que sea confianza en nosotros mismos, como vuelvo y repito, que les recomendé el libro del poder de la confianza. Y bueno, ya para terminar este primer punto, hablar sobre los diagnósticos, estudios y datos educativos, que es de lo que Gerson ahorita está motivando. Todos nosotros tendremos una experiencia diferente, áulica o extraáulica, fuera del aula, en materia de educación. Entonces, todos nosotros podremos abrevar el conocimiento, fundamentar el conocimiento, diagnosticar la situación, generar un estudio, obtener datos y, por supuesto, conclusiones. Y que eso es lo que nos va a servir a muchos de los que estamos en la educación. Porque abrimos más y más espacios, más y más caminos. No es que se llene, no es que se sature, nunca el conocimiento humano va a tener un estancamiento, jamás. Eso ténganlo por seguro. Entonces, todo diagnóstico, todo estudio y toda aportación de datos siempre va a ser bueno y siempre va a ayudar a otros. Bueno, continúo con el siguiente tema. El proceso de investigación científica en la educación. Bueno, aquí quise entrar a este punto porque finalmente es importante que cómo nosotros organicemos una investigación. Pero esto también cabe para aquellos que pues quieran incursionar directamente también en un proceso formalizado. Podemos hacer como decía Gerson, hagamos grupos, equipos, propongamos alguna mesa de discusión, de debate, saquemos un producto de ello, hasta eso. El hecho de que hagamos la sistematización de esta actividad, ya podemos estar haciendo aportaciones que después pueden ser como retomadas o citadas en su momento por quien lo requiera o quien lo necesite. Entonces, bueno, ¿cuál es el proceso típico de una investigación científica? Esto lo tomé obviamente del libro de Pantoja, el Manual Básico para la Realización de Tesis, Tesis y Trabajos de Investigación, pero básicamente ellos citaron a Sampieri, así que finalmente pues caemos con el mismo autor que casi todos conocemos, ¿no? Entonces, concebir primero la idea a investigar, siempre algo que nos llame la atención. Como dijo Livington, podemos observar, algo que observemos que nos llame la atención es una forma de concebir una idea, sobre todo si nos vamos a plantear una pregunta, digamos, ¿por qué estará sucediendo tal cosa? ¿O por qué ocurre esto? ¿O cómo es que sucedió tal situación? Pues eso es lo que nos lleva a un planteamiento del problema. Al hacer el cuestionamiento, nos estamos planteando el problema.
Entonces concebimos la idea a investigar, planteamos a través de una pregunta, de un cuestionamiento el problema o lo centramos y después viene ese proceso tan importante que también mencionó Gerson de el marco teórico, o sea, fundamentar todo lo que vamos a decir o a expresar o a reforzar según nuestro criterio o idea, pero con investigaciones que ya previamente se hayan hecho sobre la temática que nosotros queremos. Porque la verdad no hay descubrimientos nuevos, casi todo está visto y escrito. A lo mejor poco, pero ya hay material. El otro punto sería definir el tipo de investigación, o sea, ese es asignar el modelo de investigación que vamos a usar, si es cualitativo, cuantitativo, si es en ese sentido, como decía Livington, o sería positivista o no. Esa es la cuestión que tenemos que darle a la investigación, ese procedimiento que se requiere, primero que nada, definir el tipo de Darle investigación. un plus a la investigación sería. Así es. Y que si esa investigación la vamos a hacer de manera transversal, de manera in situ, o sea, todo lo que nosotros querramos abonar al procedimiento de investigación, lo tenemos que describir. Y obviamente tenemos también, es muy importante como hacer hipótesis. O sea, la hipótesis es una manera de imaginar qué pasa si sucede esto, ¿qué pasaría? O sea, estamos haciendo hipotéticamente, estamos visualizando los acontecimientos. Y después, obviamente de ahí extraer las variables, detectar las variables para que podamos también centrar esa investigación. Posteriormente, seleccionar un diseño de investigación más apropiado, que eso también es fundamental porque es lo que le da credibilidad científica. Si nosotros no tenemos, si somos empíricos, si estamos actuando de manera positivista, si estamos haciendo un algo quali quanti o no sé, un modelo, cualquiera que sea este diseño de investigación, tiene que ser el más apropiado a lo que estamos, a lo que vamos a realizar. Y obviamente seleccionar la muestra. Eso es lo que a veces se ha cuestionado mucho nuestros alumnos del doctorado, cómo seleccionar la muestra, cuántos pueden ser la muestra. Bueno, la muestra parte de un universo. El universo, claro que es lo más amplio, lo más grande. Entonces, de ahí tú tomas una parte, que eso es lo que te va a dar los datos suficientes para refrendar tu hipótesis o poder aplicar la detección de variables a través de, no sé, encuestas, todo lo que tú puedas elaborar como el material que vas a requerir para llegar a el resultado que buscas. Entonces, seleccionas la muestra. Si son, por ejemplo, en cuanto a alumnos, pues es todos los alumnos, es el universo, pero la muestra va a ser específicamente los de cuarto grado. ¿Por qué? Porque muestran un cambio de conducta, un cambio, no sé, físico, etcétera. Entonces, hay algo que quieres detectar en esa parte y quieres saber sobre ellos. Entonces, tu muestra es el grupo o los grupos de cuarto grado. Bueno, ahí tendría que haber sido el enfoque que ella pretendía dar con el estudiante, porque sí puede ser que uno solo no sea una muestra. ¿Cuántos chicos habían en el colegio con síndrome de Down? Tendría que haber reclutado a todos los alumnos y dependiendo de lo que iba a aplicar, por ejemplo, si algún tipo de aprendizaje, aplicación de algún modelo o estudiar un comportamiento, tendría que haber ocupado a muchos más o haber centrado en este joven o chico el caso tal, por alguna razón que específica a él lo estudió. Si, por ejemplo, porque sabes que el síndrome de Down tiene diferentes grados,
tiene diferentes, pues bueno, pueden traer incluso Escalas, niveles. otra discapacidad, en fin. Tendría que haber especificado o centrado esa parte para poder ser su única muestra, porque sí es posible, pero en un caso muy especial y específico. Educación inclusiva, especial para un alumno con síndrome de Down, el caso, no sé, el caso Brian, por ejemplo, un nombre cualquiera, el caso fulano. O sea, ¿por qué se está centrando en él? El estudio es por él. Así tendría que haberlo hecho o diseñado, ¿sí? Porque obviamente al seleccionar la muestra, bueno, del universo de los chicos con un síndrome de Down, específicamente el estudio se centra en él por esto, y lo sustenta, lo fundamenta. Porque el chico, no sé, la edad, su circunstancia social, su cuestión de discapacidad o su grado de síndrome, ¿no? De problemática del síndrome. O sea, eso es lo que hubiera tenido que hacer ella, más específica y puntualmente. ¿Para qué? Pues porque es un conocimiento que ella quiere transmitir acerca de esa persona o de este joven. Entonces, ¿cómo ella aplicó, por ejemplo, su educación? ¿Cómo ella logró un aprendizaje en él? ¿Cómo eso? O sea, eso es lo que ella iba a dar, esa es la aportación, ¿sí? O sea, en cuánto tiempo lo hizo, qué resultados obtuvo, o sea, todo iba a estar centrado en él. ¿Cómo diseñó clases para que se integraran en la escuela? Creo que faltó, sobre todo si es maestrante o de licenciatura, sí hubiera podido ser posible, ¿sabes? Pero quizás faltó eso, faltó que lo centrara en específico sobre él o sobre ella, como sea. Porque sí se puede, son niños especiales. El problema, por ejemplo, cuando son, por ejemplo, niños problema, pero niños problemas de conducta, en una escuela ¿cómo le llaman? Rural o una escuela marginal, ¿no? Entonces ahí sí hay una generalidad y tu universo no pueden ser 1 o 2. Tiene que ser más de 50, por ejemplo, o 100, porque estás tomando una muestra de un universo muy grande. Lo que sería la recolección de datos. Aquí es muy importante cómo se van a elaborar los instrumentos para poder recabar los datos precisos. Créame que esta parte también es muy delicada porque al diseñar tus instrumentos, lo puedes retomar incluso de otras investigaciones o puedes diseñar uno en especial, pero tú tienes que buscar expertos que revisen, que validen, que digan que está pegado a lo que tú quieres, a los objetivos que tú buscas. O sea, no crean que es rápido y fácil, así como decimos aquí, como en Chile esta torta, no, es complicadito, es meticuloso, es incluso del lenguaje apropiado, la intención de la pregunta, todo eso es minucioso, pero es importante porque después de los datos que tú obtengas, te llevará a analizarlos y entonces el análisis de esos datos obtenidos, correctamente bien obtenidos, pues tú vas a poder presentar un resultado. Y ese resultado puede ser el artículo, puede ser la tesis, puede ser un libro, todo lo que ustedes quieran producir, o puede ser una ponencia a algún tipo de simposium o de actividad, porque pues hoy por hoy es viable, hay tantos espacios que se han abierto que los resultados pues los puedes presentar en cualquiera de ellos y son muy importantes para la ciencia de la educación, sobre todo nosotros en nuestra América Latina, hace mucha falta. Porque como ya lo dijo Gerson también, estamos acostumbrados a recibir
de otros lugares, de otros espacios, de otras culturas, de otras idiosincrasias, y luego queremos, como dicen, como camisa de fuerza, meter los sistemas, las metodologías y todo como lo hacen ellos, y no funciona, porque nosotros somos diferentes. Nosotros somos diferentes totalmente como cultura, somos más apapachadores, más cariñosos, más amorosos en todo sentido afectivo. No quiero denostar a nadie, pero los de habla inglesa o americano o de lenguaje inglés son muy fríos, son de otra forma, tajantes, es el lenguaje, la manera en que ellos se comunican. Y nosotros no, nosotros tenemos otra forma más floreada, digamos, más bonita de hacer las cosas, de decirlas. Y creativos a 1000, somos muy creativos. Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta, que nosotros saquemos y expongámosle al mundo toda la riqueza que tenemos, que traemos dentro. Entonces, sí, comparto contigo en ese sentido. Yo creo que si hay amor, porque la educación es un amor, entonces si hay amor a la educación, todos podemos ser educadores. Entonces, estimada, permítame intervenir, disculpe la interrupción. En base también a algunos de los conceptos escuchados, debemos también entender o debemos analizar también desde el punto de vista de la importancia de las políticas educativas de un país, porque esto es un proceso hermoso y también es cíclico. Podemos ver también que, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo poco, casi nada que sé del proceso educativo finlandés, en el que el aspirante a docente está permanentemente preparándose desde el proceso inicial, desde su aprendizaje en las aulas, desde cuando ya está ejerciendo, siempre tiene allí personas, docentes con experiencia que los están asesorando, guiando. Entonces es fundamental, están permanentemente aprendiendo hasta su jubilación misma. Entonces, sería algo de rescatar en nuestro país y de tomar en consideración cuando nos acercamos a las urnas. Y también como ciudadanos debemos contagiar a nuestro entorno, debemos impulsar proyectos como estos en los que se esté constantemente, permanentemente asesorando, muy diferente al hecho de decir te dan 10, 20, 30 cursos online, cargándote de trabajo, de exceso de trabajo. Esa no es la orientación, o creo yo que no es, desde mi punto, no es la orientación. Es importante el ambiente en el que se desenvuelve y afectar con nuestra forma, con nuestro pensamiento, con nuestra autopreparación, con el ser autodidacta, como se dijo, afectar a los demás de esta forma. Yo escuchaba que a veces se es mal visto por querer innovar o por querer hacer, tomar medidas o formas diferentes de mostrar el conocimiento, de guiar a los chicos en el conocimiento, pero yo creo que esa es la forma en que nosotros debemos irlo haciendo estructuradamente. Yo he tenido también muchas barreras, muchas limitaciones, gracias a Dios se han podido sortear y poder mostrar antes de ir directamente a ponerlo en práctica y que sea un motivo de enfado, de enojo, de verlo desde el mal punto, irle llevando, motivando, contagiando a la otra persona de la visión en la que se quiere trabajar o proyectar. Entonces es importantísimo y como se ha dicho aquí, debemos continuar en este proceso, debemos hacerlo, pero a veces ya estamos en nuestra posición, en nuestro trabajo y olvidamos esas raíces. Primero, como lo decía, pues políticas de país, políticas educativas que rijan un país, fundamental, porque eso nos iría redireccionando.
Segundo, cuando ya estamos inmersos en esta hermosa profesión, no olvidar el motivo que nos llevó a ser docente, no olvidar los orígenes y afectar a estos chicos, afectar a nuestro entorno para hacer el cambio, para mostrar que sí se puede cambiar sin necesidad de ir contracorriente, sino contagiar a los demás en este afán de mejorar el producto que vamos a obtener, de enseñarle a nuestros estudiantes, de decirles a ellos con hechos y no solamente con exámenes, con todo este proceso que tenemos que llevar a veces, tornarlo, volverlo de una forma en que ellos vean lo hermoso que es para que lo puedan hacer. Y entonces no obligarlos a leer, sino llevarlos hacia la lectura para que desde pequeños vayan entendiendo la importancia de leer, de ir siendo autodidacta, de prepararse. Yo soy docente de inicial, ¿verdad? Y se podría decir, no, inicial solamente hace esto o aquello. No, podemos contagiar a nuestros estudiantes desde esa edad fundamental en la que nosotros sembramos en ellos esta semillita. Y cuando nosotros, algo muy lindo que una maestra alguna vez me enseñó, poder ver a ese estudiante de aquí a 20 y 30 años, no quedarse solamente en el proceso y decir, bueno, yo hago lo que tengo que hacer y cumplo con lo que tengo, sino visualizar esa educación que estoy brindando para de aquí a 30 años y no estar a lo mejor lamentándome de lo que no se hizo, sino de ver los frutos de lo que sí hice. Entonces yo sí animo a que podamos nosotros en este proceso, todo esto que estamos aprendiendo maravilloso para ponerlo en práctica, lo podamos ir contagiando, como les decía, a los estudiantes y ir impulsando procesos como estos de aprendizaje, pero para irlos poniendo en la práctica. Me parece excelente procesos como estos de irnos preparando. Felicitaciones por el proceso que estamos llevando. Y me disculpo, estimado Gerson, tengo que retirarme porque tengo otra actividad en la cual presentarme. Muchísimas gracias, hasta aquí, magnífico. Felicitaciones. Gracias, Magali, igual, gracias por tus comentarios, excelente aportación a este conversatorio. Y sí, definitivamente coincido contigo también que nosotros vamos modelando, vamos moldeando todos los pequeños que llegan a nuestras manos en la educación primaria, son nuestra arcilla. Entonces, ellos están, como dicen, en blanco, en el sentido ávidos de recibir conocimiento y aprendizajes. Lo único que tenemos que hacer es ayudarlos, direccionarlos, inducirlos, motivarlos, porque ese es el papel del docente. Muchas gracias por tu aportación. Y bueno, continuamos con el siguiente punto. Ya nos vamos acercando a un poco más de la mitad. Sobre la investigación como una herramienta de cambio. Yo lo veo como 3 pasos que tenemos que tener. Primero que nada, detectar esos problemas educativos o en la educación con implementación de tecnología. Todos tenemos que saber usar esta tecnología. Entonces, no podemos separar, dividir, sino integrar. Busquemos la manera de que esos problemas educativos o en la educación podamos resolverlos y echando mano de esa tecnología, implementando la tecnología. El segundo punto, bueno, antes quiero decir, ¿por qué la tecnología? Porque hoy por hoy ya prácticamente no hay una sola persona que no tenga un correo electrónico. Entonces, hasta para hacer una encuesta, lo podemos hacer con todas las herramientas que ya nos han dado estos sistemas como el Google, y otros aplicaciones, softwares que ya existen, que nos permiten abrirnos paso más fácil, ya no yendo de persona en persona a levantar una encuesta, sino enviando, no sé, a la cantidad de correos que logremos obtener, y de todas esas personas, bueno, el compromiso, la responsabilidad y la colaboración de poder responder para que nosotros podamos alimentar bases de datos, podamos tener
también, bueno, análisis de datos y resultados, ¿no? El segundo punto que yo veo en este sentido, que también pues es como una herramienta esta tecnología, es la visión. ¿Qué visión tenemos de cambios a través de estos problemas educativos? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar? ¿Qué es lo que se requiere facilitar? Porque hoy por hoy, como lo mencionaba hace un momento la compañera, de lo que se trata es de reducir el estrés, porque nos llevaron a un punto muy alto de estrés en la educación. Y hoy hay que bajarle a ese estrés, porque no sacamos ningún buen resultado de ello. Al contrario, tenemos una sociedad muy enferma de todo tipo de situaciones derivadas de estos estrés, de esos esquemas estresantes. Entonces, la tecnología, hoy por hoy, la forma de ver, no sé si alguien tiene jovencitos a su alrededor, su forma de ver, de hablar, de pensar, de hacer, de actuar, aquí les llamamos millennials, porque ya es una clasificación, los famosos millennials, que nacieron después del año 2000. Estos jovencitos ya todo lo traducen a esquemas tecnológicos, o sea, todo lo resuelven con tecnología, cosa que todavía a nosotros se nos dificulta un poco, pero para allá también tenemos que ir, o sea, ellos piensan en función en la tecnología, con funciones de tecnología, resuelven en función de tecnología, crean con tecnología, en fin, casi todo lo hacen digitalmente. Entonces nosotros, pues la educación ya no la podemos separar de la tecnología, ya tiene que estar imbricado, ya tiene que estar unido. Entonces, lo que podemos hacer es ayudarnos con la generación de datos a traducir esto a otra visión de cambios, a otras funciones que pueden venir. Y como tercer punto, me parece que es importante ofrecer los resultados con análisis que conduzcan a soluciones viables en la educación. O sea, ¿cómo ofrecemos estos resultados? Estos resultados los ofrecemos a través de algún escrito, alguna plática, alguna actividad social donde damos a conocer esto. De esta manera, pues difundimos, porque de lo que se trata es de difundir el conocimiento. Y esa es una de las situaciones más importantes también como herramienta de cambio. Bueno, pues después de esos 3 puntos que les acabo de compartir, el cuarto es sobre la coyuntura educativa. ¿Qué significa o qué quiero dar a entender con esto de la coyuntura educativa? Pues nosotros tenemos que estar claros que hoy por hoy el mundo, la sociedad, nuestros pueblos, nuestras comunidades, viven una vorágine de movimientos sociales, de movimientos culturales, de pandemias, porque hasta eso, no sé si va a ser la primera, la única o la última, pero a lo largo de la vida existencial humana han habido pandemias. Y esta pues la hemos vivido de manera más expansiva porque pues gracias a los medios de comunicación, a las redes y a las múltiples maneras de que hoy nos podemos comunicar, es que ya sabemos por todas partes en tiempo real lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, ¿qué está pasando hoy por hoy? Esa es la coyuntura. Los movimientos sociales, estar al día en lo que está pasando, porque nosotros podemos convertirnos en guías para evitar que esos movimientos sociales se desborden en cosas negativas, sino volver, como dicen, a tratar de conducir las cosas a lo mejor, no a lo peor. ¿Por qué? Porque quiero decirles algo, uno percibe en su aula cómo está la situación. Y les quiero mostrar, porque siempre lo hacemos con un ejemplo. Cuando yo di clases en Chiapas, di clases en pedagogía y en administración. Entonces, los chicos sí mostraban conductas diferentes, pero quienes me preocupaban eran aquellos jovencitos que por alguna razón estaban como obsesionados, como con una moda
de todo lo que era corrompido, o sea, todo lo que era terrible, negativo, malo. Incluso tuve una clase sobre el tema del liderazgo y yo les pedí que llevaran un ejemplo de lo que ellos veían como un líder, ¿no? Ahí yo descubrí cosas, déjenme decirles, porque en ese momento yo no sabía que existían estos famosos narcotraficantes, por así llamar, son estos hombres superpoderosos de todo lo que es negativo y malo. Y ellos me llevaron ahí a un supuesto santo, o sea, una persona que lo habían así puesto como quien dice en un nicho de adoración. Yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes tener a este individuo? ¿Cuáles son sus facultades de esta persona que tú admiras? O sea, así y mediante como dice, le di la vuelta de cómo lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Cómo adorar, cómo querer, cómo ensalzar o exaltar a alguien que lo que genera es sufrimiento, crimen, o sea, todo lo malo y negativo. Por eso yo les pongo esto en este momento, este primer punto, que nosotros como docentes tenemos que estar alertas y aunque medios de comunicación y otras formas estén difundiendo lo peor, nosotros tenemos que traer al canal de lo bueno, de lo positivo a nuestros chicos. No los podemos dejar perderse en ello. No podemos hacer como que no lo vi y lo dejo pasar. No, porque nos va a suceder lo que le sucedió a este personaje de Marvel, el Hombre Araña, que él se hizo a un lado y dejó pasar a un criminal, a un bandido. ¿Y qué pasó? Ese fue el que se fue a asesinar a su tío, ¿sí? Y le causó un gran sufrimiento. Entonces él ahí se convirtió en héroe para poder salvar al mundo. Pero imagínense, en su momento tuvo la oportunidad de salvarlo y no lo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, no permitir que se pierda nuestra juventud, nuestros niños, al contrario, orientarlos, traerlos a lo bueno, a lo positivo. Si alguien está haciendo una mala conducta, si está pasando por algo, hay que saber por qué, cuál es la razón. Hay una película por allá que hizo un cineasta mexicano famoso, sobre el sándwich de Claudia o de Laura, algo así. Ahí muestra cómo la chica era una niña que siempre molestaba a otra niña, como le llaman bully, y esta chica, la pequeña, que siempre le robaba su torta, su sándwich, la empezó a seguir porque quería saber de cómo llegaba esta muchachita siempre a molestarla a ella. ¿Quién era? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Por qué se portaba así? Entonces, esta muchachita la siguió y llegó a su casa. Entonces, esta niña sufría abuso de su hermana y la hermana sufría abuso de la mamá. O sea, se atacaban, se decían cosas negativas, se regañaban, en fin. Y cuando llegaba el marido, la mamá sufría abuso del marido y luego a través de una llamada telefónica se vio que el marido sufría abuso del jefe. Entonces era una cadena de situaciones emocionales malas. Y lo que hizo esta niña, en lugar de responder con negatividad, con violencia o algo así, lo que hizo fue al otro día llevarle, o sea, si siempre le quitaban su torta y ella se quedaba sin comer, lo que hizo fue duplicar. Llevó más tortas, o sea, llevó para darle a esta niña y ella no quedara, o sea, porque ¿qué sentido tenía? Que había suficiente para ella y la invitó al contrario, no esperó a que le hiciera el daño, sino que la invitó, le dijo, mira, te traje esto, o sea, y la otra se quedó sorprendida de ver cómo esta chica, en lugar de portar o actuar mal contra ella por su forma de ser, le revirtió. Entonces, es hacer conciencia
es lo más importante. Hoy por hoy, hacer conciencia a todos del actuar, del mejor actuar en nuestra sociedad. Básicamente aquí es estar pendiente de esas conductas hidráulicas, son temas que podemos abordar en un estudio, en la observación, en la educación, en la investigación, a los niños especiales, cómo se le educa a los niños especiales, la actualidad normativa, cómo se puede mejorar las normas de la educación, y los niños y jóvenes natos. Es como quien dice, de ahí pueden salir temas. Y lo más importante a lo que hemos querido llegar también, por lo que tú también solicitaste, es que se publiquen los resultados esperados. Como el punto número 1 es conocer la realidad que nos dé una seguridad. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo? O sea, al tener el conocimiento, nosotros podemos llegar al segundo punto, que es ir rápidamente a los cambios y lograr la adaptación. O sea, ¿qué pasa o qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Es el primer resultado que podemos encontrar en una investigación. Y el punto número 2 es la toma de decisiones. Hacer ese cambio, hacer una implementación diferente, novedosa, que transforme, es a lo que vamos todos buscando. Y bueno, hasta ahí, esta es la bibliografía que yo ocupé para elaborarles este trabajo. Y más que nada, muchas gracias por tu atención. Para corroborar un poquito, doctora, sí, hemos conversado y eso estamos aplicando y eso debemos de seguir aplicando. Según el ejemplo que usted manifestaba, nosotros los maestros debemos de interiorizarnos, meternos al mundo de los estudiantes, porque el mundo de ellos a veces nosotros no lo conocemos, ellos no lo dicen y no lo enseñan. Entonces, a veces uno actúa o juzga mal, porque desgraciadamente nosotros los seres humanos, digo en general, somos rápidos para juzgar, más no para analizar el problema y darle solución. Entonces, nosotros estamos trabajando en ese sentido acá en nuestra institución donde nosotros, donde trabajo, pues, y yo creo que en el Ecuador estamos trabajando de esa manera, conociendo la situación, el problema que tiene cada niño, porque cada niño es un mundo. Y yo me he encontrado con realidades, doctora, que a veces yo digo, pero ¿por qué no cumples con las tareas, niño? ¿Por qué niña no me atiende? ¿Por qué? Hablo con el papá, ahí me entero recién que los papás están separados. Hoy en día hay mucha separación, muchos problemas de hogar. Entonces, eso conlleva que el estudiante no pueda trabajar o participar como debería ser. Entonces, en vez de aprovechar lo que uno se le está enseñando, más bien uno lo está hostigando, lo está cansando. Pero si al momento que nosotros entramos, como decíamos en el caso primero, como un estímulo, conversando, metiéndonos en el mundo de ellos, hablando como verdaderos amigos, podemos darle solución y comprendiéndolos en primer lugar, ¿ya? Eso sería la empatía que debemos nosotros de practicarla siempre, ponernos en los zapatos de los otros. Solamente ahí, doctora, vamos a cambiar la educación, no juzgando al estudiante, al niño, al joven, sino que más bien interiorizarnos al mundo de ellos y conversar y darle solución. No solamente, como usted dijo, enterarnos del problema, sino buscarle solución. Tendré que mover cielo y tierra, pero tengo que buscarle solución. Siempre y cuando esté a mi alcance, tendré que hacer, por lo menos, la intención es la que vale, ¿no? Y sacarlo a ese estudiante. Eso nomás, doctora. Así es, maestro Jorge. Muy bien, también yo comparto muy bien las palabras de Jorgito. Primeramente, nosotros no debemos de ponernos en el plano como docentes, sino más bien como amigos, ser los psicólogos de los niños, porque por lo general ellos más confían en el docente que en sus propios padres, al confiar a veces algún problema que ellos tienen. Y como lo dijo el compañero, nosotros tenemos que buscar soluciones, no juzgarlos. A veces me voy a poner en el plano, como todos los docentes, a veces juzgamos y no entendemos ciertas situaciones. Y les voy a contar una experiencia.
No lo traté porque no fue mi alumno, estoy en una nueva institución educativa trabajando y no conozco a todos los estudiantes, pero he tenido el placer en este año de conocer la historia de un niño. Y bueno, la señora pues nunca prestaba atención a los ciertos llamados que se le hacía, se les envió al DS y tantas situaciones, hasta que un cierto día tuve la oportunidad de llamarla y justo la veía pues en la calle y le llamé la atención y la llevé hasta mi domicilio y conversamos con ella y me contó la realidad en la cual ella estaba viviendo y me dio mucha pena, o sea, me pongo en el plano como mujer, como madre, como esposa y a la vez como docente, pero no una docente estricta, sino más bien una docente de la cual pues nosotros tenemos que prestar el apoyo, porque como lo dijo el compañero, hay hogares y todos los hogares son diferentes en las cuales todos tienen una situación conflictiva. Y a veces el niño no lo expone, más bien ellos lo guardan porque ellos no pueden reaccionar de una forma brusca hacia el problema tanto del papá o de la mamá. Y ahí va nuestro papel de cómo ayudar, de cómo aportar. Y conversé con esta señora y ahora este niño que jamás se conectaba, que jamás envía un deber, mire, ayudé, no soy de la persona que tengo económicamente dinero, pero si como yo pueda, yo los ayudo. Y he aportado a ellos y ahora el niño está muy bien. Incluso mantenemos un diálogo antes de la clase, nos ponemos a conversar, a chatear y él me cuenta y mire, y todo esto, lo que yo les estoy brindando a él está aportando mucho y él está cambiando mucho. Ahora cumple, él quiere llegar a ser un doctor, me lo ha comentado y yo le digo, pero tú tienes que salir adelante y así mismo con la mamá estamos conversando y mire, va mejorando, pero siempre nosotros tenemos que ponernos en ese plano de ser personas conscientes, de escuchar, no de juzgar. Somos docentes, pero a veces no nos ponemos en el plano de saber qué es lo que está pasando con este niño, en qué lo podemos ayudar. Más bien, solo decimos, es un vago, no cumple, y ese no es el rol de un docente. El docente tenemos que ser amigo, psicólogo. Eso es todo lo que puedo aportar y agradecerle a usted, doctora, por habernos dado a conocer tantas técnicas, estrategias dentro del campo educativo. Y a Gerson también por nuestro presidente de nuestro gremio, estar allí pendiente a mejorar cada día nuestra calidad de enseñanza. Pues yo digo, Gerson, que aquí se trata de vocación. Quien tiene la vocación de investigación y tiene la pluma, o sea, tiene la facultad de escribir, lo puede hacer, no es requisito indispensable. Claro, si su perspectiva es profesionalizarse en ello a través de un título, pues para eso es que se estudia el doctorado, ¿no? Porque de cierta manera el doctorado es el que más te induce a la investigación, es el que te direcciona sobre la investigación. Pero si tú ya traes algo innato, que te gusta la observación, la reclutar información, analizar y escribir, yo creo que en este espacio como docentes es un espacio abierto en el cual lo más importante es el compartir la sabiduría, la experiencia, la expertise, y difundirlo, hacer mesas redondas de colegas sobre el mismo nivel, hablando sobre las problemáticas de los espacios en los que se desempeñan o de las cátedras que ellos imparten, en fin, que hay demasiadas cosas como para poder poner, como dicen, en la mesa el producto que se pueda escribir, que se pueda diseñar, que se pueda tener. ¿Sí? Entonces, y ya para cerrar por mi parte, quiero decir que lo que acaban de decir los últimos compañeros es sobre la inteligencia emocional. Lo que se necesita y un joven, un niño, muchas veces lo único que pide es que se le escuche, que se le entienda y que se le oriente, y hacerlo a tiempo le salva la vida a muchos de ellos, porque los que no lo reciben a tiempo terminan en drogas y en cosas terribles. Entonces, aquí Patricia quiere pedir la palabra y ella ha escrito mucho en el
en el chat, pero... Doctora Berito, escuchando atentamente, a pesar de las ocupaciones que he tenido hoy en la mañana, he dejado mi tiempo para poder compartir toda su grata experiencia. Y bueno, se podrían contar muchísimas cosas que uno ha vivido, por ejemplo, yo en 20 años de docencia. Lo que le puedo decir que hay maestros de vocación y hay maestros solamente por mero cumplimiento de teoría, de contenidos, que para mí sinceramente no tienen significado. He trabajado desde el alma ya 20 años y hasta el día de hoy he recibido muchas gratificaciones porque si no me las ha dado a mí Dios, les ha dado a mis hijos. Entonces, cada vez que sirvo, que ayudo, de diferente manera, no solamente en el ámbito emocional, sino también en lo que se refiere a lo económico. Por ejemplo, un solo caso que le voy a contar, doctora. Hace 20 años trabajaba con niños de 5º grado. Todos tenían para comprar el traje deportivo menos uno. Entonces, un día yo cogí, le fui llevando el traje de acá de Zaruma y le dije para que participe en el campeonato. Él, Stalin Curipoma, que se llama el niño hasta hoy, me escribe y me llama y un día quiso visitarme en la casa y me sentí muy complacida porque fue un acto tan pequeño de mi parte, pero que para él ha significado hasta el día de hoy algo muy importante. Entonces, bueno, es un poquito de lo que les puedo comentar. Ojalá todos mis colegas fueran docentes de vocación, que no hay pues el 100% de eso en cada práctica docente. Y me da muchísima pena porque, como dijo el padre una vez en una misa, si no vamos a servir, entonces mejor renunciemos para no hacer daño. Gracias, doctora, por todo y Dios la bendiga siempre. Gracias, muy amable. Por favor, quisiera aportar solamente con un tema que es, pero de tremenda importancia, que lo topó usted, querida maestra. Sí. Y este señor, Daniel Goleman, ya nos habla de hace tiempo de la inteligencia emocional. Profesores españoles ya hablan aquí, en nuestro medio. Todavía no sabemos qué cosa es. Bueno, yo tengo un proyecto sobre inteligencia emocional que lo voy a poner a funcionar a partir del próximo año con otra compañera, como educador de inicial. Entonces, me llama la atención lo que usted dijo en este momento y anteriormente también dijo acerca de esa especie de ruleta rusa de emociones, que el esposo llega, tiene el problema con el hijo, con la esposa, pero ¿por qué? Porque él tiene un problema con el jefe. Entonces dice Goleman que hay que tratar de acabar con el analfabetismo emocional. Mi pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué queremos hacer? A ver, eso es lo que debemos de plantearnos y sobre la base de estas preguntas reflexionar y empezar a actuar. Pero empezar a actuar, esto es ya ipso facto. No podemos llenarnos la boca solamente de palabritas. No he querido intervenir, pero he escuchado detenidamente todo. Porque pienso yo que hay que actuar. Nada ganamos hablando aquí de tantas y tantas cosas. Lo importante es, a partir de este conversatorio que hemos tenido, empezar a actuar ya. ¿Por qué? Porque la base de la educación que va a mover a las nuevas generaciones será la emocional. Y olvidémonos del resto. Aquí estamos abonando en terreno fértil, creo yo sí, con el aporte de usted, con el aporte de Gerson, con el aporte de Patti, de mi tocayo Manuel, con el aporte de Jorge, con el aporte de todos los compañeros que han estado aquí en este momento colaborando. Pero por favor, empecemos nosotros a revolucionar primero nuestro interior. Luego sí vamos al resto. Y démosle duro con este tema de inteligencia emocional. Muchas gracias. No, gracias a ti, Manuel, muy amable. Pues bueno, para mí creo que es suficiente. He podido dar lo que tengo, lo que puedo, y les agradezco mucho, Gerson, para servirle a todos tus compañeros. Ya saben que aquí en México tienen una amiga, Verónica Rosado Cantarel, cuando gusten. Por allá les voy a dejar mi correo para cuando requieran ponerse en contacto. Doctora, un abrazo desde Ecuador, un abrazo desde mi país del oro, para México y para usted. Y muchas gracias, pues, viva México, viva Ecuador. Viva. Un beso para todos también. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora. Como dice el compañero, son 3 horas que no se ha sentido el tiempo pasar, porque ha sido tan importante haber llegado a esta comunicación, a este conversatorio con usted. Y qué hermoso que nos ha enriquecido y que va a permanecer siempre. Y como dijo el compañero Manuel Poma, de aquí
vamos a hacer la revolución educativa en cada una de las instituciones de nuestra provincia y el país en general. Un abrazo también para usted, doctora, y un abrazo para México, la cuna de algunos deportistas también ecuatorianos que se sienten contentos de estar allá. Okay, un placer. muchas gracias. Bendiciones. Igualmente, bendiciones para todos. Bendiciones. Y de mi parte, chao. Gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias, doctora. Dios lo bendiga, Gerson. Gracias. Nos vemos. Gracias. Pronto nos veremos. Feliz Gerson, tarde a todos. Gracias por la invitación. hermano, gracias Gerson. por todo. También. Gracias, una buena tarde. Compañerito, cuidarse, bendiciones, bye bye. Nos vemos con todo. Nos encontramos.